Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Buenos días, profesor. Sí. Bueno, vamos a esperar a sus compañeros que se vayan integrando. ¿Ustedes en qué carrera están? En administración de empresas. Ok, todos los de ese grupo están en la misma carrera, supongo. Quiero pensar y creer que sí. Bueno, porque por lo que me he podido dar cuenta, no están todos siempre en el mismo salón. Bueno, si hubiera salones presenciales, ¿verdad? Son de diferentes cuatrimestres, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Ok, entonces no necesariamente se conocen. O, bueno, no están en el mismo salón necesariamente, ¿verdad? Así es, no nos conoce. Bueno, no tengo la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Kelly, porque pues entró en un momento difícil la pandemia. Entonces no tengo oportunidad de. Bueno, ¿y de qué cuatrimestre son cada uno de ustedes? Buenos días. ¿De qué cuatrimestre? Yo soy de sexto cuatrimestre. Kelly. Yo Okay. de sexto cuatrimestre. Kelly de sexto, ok. Valeria. Del octavo trimestre. Octavo. Patricia, buenos días. Hola, profe, buenos días. Les estamos preguntando a qué Octavo cuatrimestre. octavo cuatrimestre. Rodrigo Coyotl. Buenos días, igual de octavo cuatrimestre. Ok. Gonzalo Gutiérrez. Buenos días. Buenos días. Les estoy preguntando a tus compañeros a qué cuatrimestre pertenecen. Yo hasta quinto cuatrimestre. Quinto cuatrimestre, ok. Faltan más compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito más. Bueno, pero para los que están, ¿cuál ha sido vamos a ver, como ustedes bien saben, lo que es la nómina. Esto tiene mucha relevancia para ustedes como administradores, porque una de las áreas importantes de administración pues, es la de recursos humanos, ¿no? Y ahí es donde tiene que ver todo lo que vamos a ver sobre la nómina. Pero, digamos, está implicado en el concepto de la nómina y su elaboración algún conocimiento de cómo se determinan los impuestos. Ustedes han llevado seguramente algunas materias relacionadas con impuestos y específicamente en el cálculo de impuestos de personas físicas. ¿Es así? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Perdón? Bueno, buenos días, Rodrigo, Santiago. Rodrigo Santiago, bienvenido. Le estamos pidiendo a tus compañeros que nos informen sobre en qué cuatrimestre se encuentran. ¿Sí me escuchas, Rodrigo? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. Yo soy de quinto cuatrimestre, profe. Ok, muy bien. Bueno, y lo que siguiente que me gustaría conocer de ustedes es su experiencia anterior en cuanto a materias relacionadas con el cálculo de impuestos, específicamente con el impuesto sobre la renta y más específicamente de personas físicas. ¿Han visto alguna materia en la que ustedes vean cómo se calcula ese impuesto de personas físicas, de impuestos sobre la renta? ¿Alguien que haya... Yo que lo tenga vi en contabilidad 2, parece. Sí, profe, en contabilidad sobre el cálculo de ISR. De ISR. Bueno, el cálculo de ISR para personas físicas, que es lo que nos interesa, tiene varias modalidades. Buenos días, Jaime.
Bueno, Jaime, buenos días. Sí, buenas, bienvenido. Les pregunto a tus compañeros cuál es el cuatrimestre en el que están inscritos para irlos conociendo. ¿En qué cuatrimestre estás? Bueno, yo voy en el sexto. Sexto, ok. Christopher, buenos días. Muy bien, profe. Bueno, les estoy preguntando a tus compañeros el cuatrimestre para irlos conociendo. ¿Qué cuatrimestre estás? ¿Perdón? ¿En qué cuatrimestre te encuentras inscrito? ¿Cuál? ¿En cuál, perdón? ¿Qué cuatrimestre estás cursando, Christopher? Bueno, tal vez no nos escuche. Pero bueno, volvemos a la pregunta que les había realizado, ¿no? Su experiencia. Dicen que en la materia de contabilidad vieron algo del cálculo de impuestos. Yo les digo que estamos interesados en el cálculo de impuestos de personas físicas, del impuesto sobre la renta, pero hay varias modalidades de pago de impuestos, ¿no? Dependiendo de la actividad. La primera que se consigna el impuesto sobre la renta, la ley de impuesto sobre la renta, pues es el trabajo asalariado. Y justamente ese capítulo es el que corresponde al cálculo que tenemos que hacer en la nómina. ¿Cuánto se le va a retener a cada trabajador de impuestos sobre la renta en cada oportunidad, en cada periodo de pago? Y eso está consignado en la ley de impuesto sobre la renta. Y bueno, y esa es la experiencia que no sé si todos tengan o hayan tenido contacto con la forma en que se calcula ese impuesto. Por ejemplo, en contabilidad, ¿qué tipo de, o para qué actividad calcularon o vieron o mencionaron el impuesto sobre la renta? ¿Sí? ¿Alguien que haya tenido esa experiencia de ver en contabilidad el cálculo de impuesto sobre la renta en personas físicas? ¿En qué, cuál fue en qué condiciones, ¿no? O en qué rubro? ¿Alguien que nos pueda aportar su experiencia en ese sentido? Me sacó la aplicación. Perdón, no escuché bien. Disculpa, es que aquí tengo sonido ambiente, tal vez lo escuchen ustedes, pero no me impidió escuchar lo que dijiste. ¿Sí lo puede repetir, Christopher, por favor? Hace un rato me sacó la aplicación, pero ya puedo entrar. Ok. Bueno. Sí, profe, el cálculo para el ISR fue en el desglose del importe de honorarios, fue donde Ok. se calculó el ISR. Que es otra modalidad para personas físicas, ¿no? La prestación de servicios personales independientes o servicios profesionales. Ok, bueno. Bueno, entonces, para enfocarnos en lo que vamos a hacer, bueno, primero, ya que están, creo que todos o la mayoría, me voy a presentar. Soy Francisco Valencia Villegas, soy contador, egresado de la entonces Universidad Autónoma de Puebla, que ahora se transformó en Benemérita hace algunos años. Y de ahí, bueno, pues he trabajado en la iniciativa privada y en el servicio público también. Fui auditor de Hacienda en algún momento.
Actualmente trabajo en mi propio despacho y tengo varios clientes aquí en la región de Tabasco. Espero que mi experiencia les sirva para que ustedes tengan el conocimiento, si no la experiencia, el conocimiento necesario para que ya en la práctica ustedes puedan desempeñar el rol del cálculo de la nómina, ¿no? De su control, de todo lo que conlleva. Ese es el objetivo de este curso, que ustedes adquieran esos conocimientos y la habilidad. Dentro de lo que vamos a hacer, la parte creo que medular es conformar en Excel primero lo que sería cómo se procesa una nómina, qué datos lleva, qué información se necesita, qué cálculos se hacen. Y eso es, si lo hiciéramos en un programa de que hay varios, nos perderíamos del detalle del cálculo. Y aquí es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Cómo se calcula con detalle cada uno de los rubros que conforman la nómina. Y ese es el objetivo final. O sea, entonces, a lo largo del cuatrimestre vamos a elaborar una nómina en Excel, para que ustedes la tengan como referencia y sirva de experiencia para que puedan tener los conocimientos necesarios para que en un momento determinado ustedes puedan hacerse cargo de esta labor en una empresa o en su empresa o en donde lo requieran. Bueno, entonces estoy para servirles y cualquier duda, pues por favor, háganme saber cualquier cosa. Vamos a iniciar directamente en el tema. Voy a compartir una presentación que nos va a introducir en el tema. A ver, les quiero hacer un comentario. Bueno, ahí ven la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, este es el tema del cuatrimestre, la nómina. Vamos a tratar de abarcar los aspectos teóricos más importantes, pero sobre todo la parte práctica de su elaboración. Pero sí necesitamos un marco de referencia. Vamos a ver qué es la nómina. Una definición, pueden encontrar ustedes muchas definiciones, pero vamos a ver si esta nos sirve para establecer cuáles son sus elementos principales. La nómina es un documento contable o administrativo también, ¿verdad? Que sirve de registro y control de los salarios, prestaciones y deducciones de los empleados de una empresa. Y además es la constancia de cumplimiento por parte del patrón de las condiciones de trabajo pactadas. Aquí hay varios elementos importantes. O sea, la nómina sirve para registrar algo. ¿Qué es eso? Lo que se le está pagando a los trabajadores, lo que la empresa le paga a los trabajadores. El primer concepto que viene es el salario, ¿no? Es el más importante. Pero además del salario, ellos reciben otras cantidades, ¿no? Si nos atenemos a las condiciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo, por lo menos recibirán aguinaldo y vacaciones, prima vacacional. Entonces, todos esos conceptos van a incluirse en la nómina. En muchas empresas tienen, además de las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo establece como mínimas, tienen otras. Por ejemplo, a algunos les dan comida, alimentos, vales de despensa. Algunas son grabadas
es decir, forma parte del salario, se considera que forma parte del salario, otras no. Esto lo vamos a ir detallando, pero entonces en términos generales, todo lo que se le paga al trabajador se consigna en un documento y ese es la nómina. Además de lo que se les da, está la parte que se les deduce. ¿Qué se le puede deducir a un trabajador? Pues como mencionaba, el impuesto sobre la renta. Se hace el cálculo de acuerdo a los ingresos que tiene, de acuerdo al mecanismo, y se establece cuánto se le va a retener de impuestos sobre la renta. En materia de seguridad social, también hay una retención. Todos los trabajadores asalariados deben estar asegurados. Eso está establecido en la ley del Seguro Social. Pero también tiene la consigna que debe de retenerse una cantidad que es muy pequeñita, pero de todos modos se tiene que hacer y eso se consigna en la nómina también. Entonces, estamos viendo que la nómina nos va a servir para llevar ese registro de cuánto le damos y cuánto le retenemos y por qué conceptos y cantidades de cada uno. Además, la empresa debe elaborar esa nómina porque derivado de la relación de trabajo que tiene con el trabajador, debe demostrar que está cumpliendo con lo estipulado tanto en la Ley Federal del Trabajo o con el contrato colectivo o contrato individual, dependiendo de cómo se haya establecido esta relación de trabajo. Entonces, es importante que se elabore esta nómina para, en algún momento determinado, demostrar que se ha cumplido. El patrón ha cumplido con esa obligación que tiene de pagar lo convenido. Ahora, ¿cuál es el fundamento constitucional de la relación obrero-patronal? Pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, se establece cuáles son las condiciones fundamentales en que debe realizarse el trabajo. Y tiene dos apartados. El apartado A es para los trabajadores que contratan con empresas privadas. Y el apartado B es para los trabajadores del gobierno mexicano. Por ejemplo, los trabajadores de la educación, los trabajadores de salud, bueno, básicamente los de educación y otros, pero tan solo con los de trabajadores de la educación son muchísimos maestros, ¿no? Y bueno, todo el personal administrativo relacionado con la educación de México. Y esos tienen un apartado especial. Nosotros lo que vamos a ver tiene que ver con el apartado A del artículo 123. Y la Ley Federal de Trabajo nos establece cuáles son las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Y también nos define qué es uno y qué es otro. El trabajador nos dice el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que es la persona física que presta a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal subordinado. La subordinación es un elemento importante para definir si una persona es asalariada o no. ¿Qué diferencia hay entre una persona que entra a trabajar para una persona física o moral que percibe salarios y otra que entra a trabajar para una persona física o moral que percibe honorarios? Pues la subordinación es elemento distintivo. Quien es asalariado, quien presta un servicio personal subordinado, está enteramente a las órdenes de su patrón. Él está a lo que él le diga, claro, dentro de las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, no más allá de eso, ¿no? Pero sí, él está a lo que atender las necesidades del patrón para lo cual fue contratado. Entonces, el patrón le dice exactamente qué hacer, cuándo hacerlo, en qué horarios.
todas las condiciones de trabajo las fija el patrón, claro, en concordancia con la Ley Federal del Trabajo. Y a diferencia de esto, la persona que percibe honorarios, que es una prestación de servicios independientes, él tiene una encomienda de trabajo, pero su desarrollo específico depende de lo que él decida, ¿no? Como profesional. Entonces, de esa manera podemos establecer que ya no hay esa subordinación, porque él puede crear su horario, su espacio de trabajo, los elementos de trabajo que va a requerir, y eso le da esa independencia que lo caracteriza y que lo distingue de un asalariado. Bueno, eso es importante recalcarlo porque a veces hay confusión en cuanto a si una persona que trabaja para una empresa debe ser asalariada o no. Bueno, y el artículo 10, pues nos dice que un patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y pues nada más, ¿no? Si él verbalmente o por escrito le pide a alguien que haga un trabajo subordinado, en ese momento esa persona se convierte en su patrón, independientemente del trabajo que se vaya a realizar. Bueno, en la ley, el temario nos indica que debemos conocer cuáles son las obligaciones de los patrones y cuáles son las obligaciones de los trabajadores. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ahí están consignadas las obligaciones de los patrones, y en el artículo 134 las obligaciones de los trabajadores. Vamos a... Okay. Bueno, regresando aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Que seguramente son cosas que les suenan conocidas, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? No, profe, todo bien, gracias. Ok, pero bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia cercana o directa con la elaboración de una nómina? No cercana, pero por descuento del trabajo. Ok, bueno, sí. Como... Yo, disculpe, profe, yo en el bachiller en tercero aprendí a hacer una nómina, me parece que fue una lámina de 12 columnas, me parece. Okay, fue donde practiqué un poco con la nómina. ¿Lo hicieron en Excel la práctica? No, profe, como era, era en sí muy práctico, nos lo hacían hacer le vuelvo a repetir, en una hoja de 12 columnas, era todo a mano. Ah, ok, sí, manual. Sí. Okay. Bueno, de eso podemos hablar. Actualmente, prácticamente todas las empresas que tienen, especialmente las que tienen muchos trabajadores, pues manualmente sería imposible ahora, ¿no? Bueno, no imposible, pero sí más laborioso para los encargados de esa área. Pero si consideramos que hace 20 o 30 años, pues todo era a mano, casi, ¿no? Entonces, esa era la forma de hacer la nómina, hacer los cálculos en una calculadora manual y irlos escribiendo. Y pues esa era la manera. Ahora tenemos esta facilidad, como les comento, Excel nos va a ayudar para hacer una nómina, realizar una nómina que les permita a ustedes conocer cómo se calcula. Alrededor de la nómina hay muchos aspectos que tienen que ver con ella. Está, por ejemplo, como les digo, cómo se calculan los impuestos. Hay otro aspecto, qué se retiene. Por ejemplo, mencionaba del seguro social. Hay una parte del seguro social que la paga el trabajador y otra parte que la paga el patrón. La parte que paga el trabajador, lo que se le hace es descontarlo de la nómina. Entonces, está una columna de retención relacionada con el seguro social.
Y en el caso de trabajadores que, por ejemplo, tienen un crédito con Infonavit, el Infonavit obliga a los patrones a que le descuenten una parte de su salario para pagar ese crédito. Entonces, en esos casos, esos trabajadores con un crédito de Infonavit, pues sufren una retención también por ese concepto. Bueno, vamos a ver lo que son las obligaciones de los trabajadores, es decir, y de los patrones. Eso está consignado en los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver. Les comento que mi experiencia con la computadora, tengo muchos años, pero específicamente en la comunicación a través de videochat es muy limitada. Así que si me ayudan, no se los voy a agradecer. Lo que quiero hacer es compartirles un documento que de hecho ya está en la plataforma, pero bueno, para que lo vayamos comentando. Es la parte de la Ley Federal del Trabajo donde nos establece cuáles son las obligaciones, tanto del trabajador como del patrón. A ver, vamos a ver. Ustedes que saben, quiero compartir el documento, tengo que irme a... ¿Por qué medio lo quiere compartir, profe? Es un archivo de PDF, es un archivo. Ah, puede ser por correo, puede ser por WhatsApp también. O por aquí no lo podemos ver. ¿Podría mandarnos el link por el chat? Bueno, ustedes tienen acceso a la plataforma en este momento porque ya lo puse ahí. Sí, claro, o incluso, bueno, yo estoy, ya encontré la Ley Federal del Trabajo en internet. Ok. Bueno, entonces, usted nos dice si lo buscamos en internet, pues todos contamos con internet ahorita. Lo que les había compartido tenía la ventaja de que solo se circunscribió a los artículos que vamos a revisar. Entonces, esa sería, digamos, la utilidad, pero si ustedes prefieren... Ah, ok. Es igual, profe, usted nos dice los artículos o podemos ir también a la plataforma. Ok. Bueno, para que veamos el mismo documento, porque la Ley Federal del Trabajo, pues, como todas las leyes, tiene su extensión. Entonces, para circunscribir... ¿Cómo se llama el archivo, profe? A ver, déjame ver. Se llama CP 409 1.3, obligaciones obrero-patronales, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Es el título que yo le puse en la plataforma, supongo que aparece igual. Profe, si lo quiere compartir, nada más dele donde tiene la opción de la pantalla compartir y puede compartir la pantalla si lo tiene en su computadora. Y ahí mismo lo podemos ver. Ya lo oí. Nada más tengo que abrirlo, ¿no? Sí, profe, solo dele a la opción de compartir pantalla y le van a aparecer las ventanas que puede usted compartir. Y ya le da clic en la pantalla que quiere usted compartir o en la de plataforma en este caso. Ok, muchísimas gracias. Eso es lo que tengo que ir aprendiendo. A ver. Screen. Abrí el PDF, pero no me parece. Regrese usted a Zoom. Ok. Y en la parte de abajo debe de aparecer una barra en donde dice la opción de activar audio, iniciar video, participantes, chat. Y a un lado aparece la opción de compartir pantalla. Ya aparece aquí. Dele compartir pantalla y automáticamente le va a mandar exactamente, ahí quedó ya. Okay. Listo, profesor, ya se ve. Ya se visualiza, muchas profe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que estoy como profesional de la comunicación, ¿verdad? Bueno, entonces, para enfocarnos en lo que son derechos y obligaciones, como un marco teórico del tema que vamos a ver, que es la nómina, vamos a ir repasando someramente algunas de las obligaciones.
es el título cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Y ese del capítulo 1 de ese título nos dice que son obligaciones de los patrones cumplir con normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, porque puede haber normas, dependiendo de la industria de que se trate, que sean especiales, ¿no? Las normas de la Ley Federal del Trabajo pues tienden a ser generales para todos los trabajadores, para todas las empresas, para todos los patrones. Pero hay condiciones especiales dependiendo de la actividad. Por ejemplo, la actividad minera, ¿no? Pienso en la actividad minera o en la actividad petrolera. Pues sus condiciones de trabajo no son las mismas que un trabajo de un comerciante o que se realiza en una oficina. Entonces, hay normas especiales, hay normas generales que establece la ley y otras especiales de acuerdo a su actividad. Bueno, eso es lo que tiene que cumplir el patrón en primer lugar. El pago, ¿no? Pues es lógico. Aunque hay cosas que son muy obvias, ¿qué pasaría si no estuvieran por escrito? Pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si estas normas, como les digo, obvias, necesarias, no estuvieran por escrito? Pues alguien podría decir, ¿no? Pues si no está en la ley, no te voy a pagar, por ejemplo, ¿no? Parecería absurdo, pero para evitar esos inconvenientes de las lagunas legales, pues todo se debe de poner expresamente por escrito. Bueno, entonces es una de las obligaciones, pagar salarios o indemnizaciones de conformidad con las leyes, ¿verdad? Las normas vigentes de la empresa o establecimiento. Los trabajadores que requieran útiles, instrumentos y materiales necesarios para la explotación deben ser proporcionados por el trabajador. Probablemente ustedes saben que apenas a final de año se aprobó un capítulo nuevo, derivado no solo de la situación sanitaria que tenemos, sino de un proceso que ha venido dándose de que el trabajo se realiza cada vez más desde casa. Entonces, se creó un capítulo especial para ese tipo de trabajo. Y en él se menciona que los trabajadores deben de recibir pues lo necesario para realizar ese trabajo a distancia, que pues tiene que ver con el equipamiento del equipo de comunicación, la computadora, inclusive parte de la electricidad, de las comunicaciones, ¿no? Del servicio de internet, por ejemplo. Entonces, estamos viviendo condiciones inéditas y que ahora se han acelerado con la emergencia sanitaria. Entonces, esa obligación de proporcionarle al trabajador lo necesario para que desempeñe su trabajo ya estaba consignada, pero se ha incluido un capítulo, como les menciono, especial para quienes a partir de su contrato todo su trabajo se va a realizar en línea a través de internet. Bueno, también el patrón debe proporcionar un local seguro para la guarda de instrumentos y de trabajo y que deben permanecer en lugar del servicio, donde se presta el servicio. Entonces, ese es algo también que se resulta lógico, ¿no? Que los trabajadores deben poder guardar sus instrumentos y utilidades de trabajo sin que tengan ningún problema. Mantener el número de asientos suficiente, de asientos y sillas a disposición de los trabajadores. O sea que si hay un trabajador que se la pasa de pie y no es por su voluntad, estaríamos en presencia de que el trabajador, que el patrón no está cumpliendo debidamente con su obligación de proporcionar ese asiento o silla. Guardar a los trabajadores la debida consideración. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, eso con lo de el mantener asientos suficientes a las personas que están paradas por mucho tiempo, ¿aplica para las personas, por ejemplo, que son guardias de seguridad, que por ejemplo están no sé, a la entrada de algún establecimiento
Bueno, yo he visto que pues siempre están parados, no he visto algún asiento a su disposición. A ver, habría que hacer la salvedad, bueno, es decir, la precisión de que si por la naturaleza de su trabajo deben permanecer de pie, pues esa es su obligación, ¿no? En el caso de un vigilante, pues la mejor manera de vigilar es estar de pie. Si esa actividad la pudieran realizar sentados, seguramente tendrían, el patrón se los asignaría, pero sí, en el caso específico de la vigilancia, pues su naturaleza, la naturaleza del trabajo indica que deben de estar atentos, y la mejor manera de estar atentos es estar parados. Yo creo que se refiere a otro tipo de trabajadores, ¿no? Que por ejemplo, y como los de cajeras de Ahorrera y todos esos autoservicios. Bueno, ahí sí cabría, bueno, en algún momento tuvieron, bueno, yo he visto, en algún momentos distintos, yo los he visto sentados, no ahora casi todos están de pie, pero en algún momento tuvieron su silla. O sea, ¿qué determina que haya esta obligación o que esta obligación sea efectiva? Pues la naturaleza del trabajo, ¿no? Y yo creo que en el caso de las cajeras, pues no sé, yo creo que podrían estar sentadas perfectamente y hacer su labor, ¿no? ¿De qué depende aquí en este caso? Bueno, cuando se contrata al personal, se establecen las condiciones de trabajo. Y en esas condiciones de trabajo se tiene que poner aspectos como este, ¿no? Si van a disponer de sillas, asientos, materiales, etcétera, todo eso se debe establecer previamente. Y si cambian las condiciones de trabajo, bueno, pues debe ser de acuerdo con todos los que, tanto patrones como trabajadores, deben estar de acuerdo. Pero sí, entonces es algo variable. Le digo, está en función de lo que el trabajador realiza. Pero esas condiciones pueden cambiar de empresa a empresa. Habrá empresas que digan que para un determinado trabajo no requieren estar sentados y para otros requieren que lo estén, ¿no? Por alguna razón, alguna política interna, alguna situación muy específica de la empresa. Pero bueno, si fuera notoriamente necesario que a un trabajador, o dicho de otro modo, que fuera notoriamente visible que no es necesario que esté de pie para hacer su trabajo, pues entonces ahí podría entrar esta obligación de darles asientos o sillas, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Todo bien, profe, gracias. Bueno, vamos a revisar algunos otros. Les decía de la consideración, esto parece como manual de Carreño, no sé si ustedes tienen esa referencia. El manual de Carreño era una guía de urbanidad de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, o sea, muy antigua. Y pues debemos entender que eran normas de urbanidad, pues para nosotros muy arcaicas, ¿no? Inaplicables, extrañas. Y bueno, pero sin embargo, la Ley Federal del Trabajo está previendo de alguna manera, generando este tipo de normas, ¿no? Que alguien pudiera considerar que se dan por descontadas y que no debían estar consignadas en la ley, pero bueno, es una obligación dar consideración y abstenerse del maltrato, que además es una cuestión de civilidad también, ¿verdad? Bueno, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Pues propiamente la nómina se debería a este efecto, aunque como vamos a ver, la nómina puede calcularse por periodos diferentes. Hay trabajadores que lo hacen por día, por horas, por semana, por quincena, o por decenas, o sea, cada 10 días les pagan, o en mes, en el caso de asalariados ya es muy raro, pero sí, quincenales, semanales, decenales, diarios o por hora, esos periodos sí se ven. Aquí consigna la obligación de expedir cada 15 días una constancia, que propiamente sería el recibo de nómina. Todo eso que solicita
aunque el documento se llama recibo de nómina, pues prácticamente es una constancia de los días que trabajó y del salario que percibió. Entonces, aquí sería uno de los fundamentos también que tiene el patrón para expedir la nómina. Aunque, como les comento, no lo marca aquí lo marca como una constancia, pero la nómina cumplía perfectamente con esa función. El siguiente punto es expedir al trabajador que lo solicite dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios, es decir, una constancia de trabajo, ¿no? De que por alguna razón el trabajador tenga que demostrar que trabaja en una empresa, ya sea que estando en activo o cuando se le separe, que el patrón le entregue una constancia de haber trabajado ahí. Pues es solo una constancia de que trabajó, no es necesariamente una carta de recomendación, ¿verdad? Solo hace destacar que prestó sus servicios. Y punto, no necesita especificarse si el trabajo fue bien o mal realizado. Pero es una obligación del patrón cuando que el trabajador lo solicite. O sea que si ustedes saben de alguien al que no le quieren expedir esa constancia, pues están contraviniendo lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en caso de votaciones, dice que el trabajador debe tener el tiempo necesario para el ejercicio del voto. La mayoría de los trabajadores lo hacen en un horario, en días de lunes a sábado generalmente, ¿no? El domingo, para muchos, la gran mayoría es de descanso. Pero para aquellos en los que trabajan el domingo, que es cuando en nuestro país se realizan las elecciones, pues se les debe dar permiso para ir a votar. Inclusive, en el caso de que sean funcionarios de casilla del proceso electoral, el patrón está obligado a darles todas las facilidades para que ellos puedan cumplir con esa encomienda, incluyendo no solo la jornada electoral, sino la etapa previa de preparación, que los capacitan para desempeñar su labor el día de la jornada electoral. Entonces, el patrón está obligado a darles ese tiempo para que puedan desempeñarlo. Bueno, el siguiente punto es permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para cumplir una comisión relacionada con el sindicato. Claro, avisando con tiempo. El tiempo que se pierda en esta encomienda, pues se puede compensar con un tiempo igual de trabajo efectivo. Y cuando la comisión sea de carácter permanente, pues simplemente regresan a su trabajo. Dentro del término de 6 años, dice, es el plazo que les dan para regresar. Eso pasa mucho con los líderes sindicales, ¿no? Que se eternizan en algunos sindicatos que conocemos, líderes sindicales que llevan muchos años en esa posición, y pues así que de trabajadores ya casi no. Bueno, pero está previsto en la Ley Federal del Trabajo. ¿Algún comentario que tengan? No, profe. Ok. No, profe, por el momento no. Ok, bueno, vamos a hacer una selección. Eso es una cosa que ustedes pueden consultar. Nada más lo interesante aquí es comentar algunos aspectos que pueden tener alguna connotación especial para el cálculo de las nóminas. Bueno, todo tiene que ver, ¿verdad? Pero que sea más determinante. Por ejemplo, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Esa es una obligación. Y de hecho, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está encargada de supervisar, entre otras cosas, los planes de capacitación y adiestramiento, así como de seguridad e higiene, por ejemplo, en el trabajo. Todo eso lo debe supervisar. Pero es una obligación. Ahora, estamos hablando de un patrón realmente hipotético, porque hay empresas grandes
que pueden darse esa, tienen esa posibilidad de establecer planes de capacitación y adiestramiento, de seguridad, de higiene, etcétera. Pero si nos atenemos a la realidad del país, la gran mayoría de los trabajos provienen de la pequeña y mediana empresa, ¿no? De la microempresa. Y esos no necesariamente tienen la capacidad administrativa para desarrollar estas actividades de capacitación y adiestramiento. En todo caso serán muy limitadas, ¿no? Muy esporádicas en todo caso. Pero bueno, la disposición es general y incluye a todos los patrones. El cumplimiento, pues, es otra cosa, ¿verdad? No siempre lo que se dispone en las leyes es lo que se cumple. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Se deben establecer normas, reglamentos y normas en materia de salud, de seguridad, de medio ambiente de trabajo, con el efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales y pues, hacer las medidas preventivas correspondientes. Esto en los últimos años, la Secretaría del Trabajo le ha dado mucho énfasis, especialmente, como les comento, en lugares donde hay muchos trabajadores, especialmente si sus labores tienen algún riesgo, por ejemplo, las fábricas textiles, ¿no? En general, las fábricas que producen algo, en sus procesos pueden tener partes en las que haya riesgo. Por ejemplo, si manejan sustancias químicas peligrosas o, por ejemplo, la actividad minera, ¿no? El riesgo pues es permanente. Entonces, todo eso ha obligado a que se establezcan esas normas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo para prevenir accidentes y enfermedades. Y como les comento, la Secretaría del Trabajo está muy pendiente de ese aspecto en ese tipo de empresas, en algunos rubros, como la minera, la textil especialmente. Bueno, para los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores deben contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Ese es algo relativamente nuevo, es una disposición de 2012. Hasta antes de eso, pues no se consideraba un trato especial para los discapacitados, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya es una obligación. Si un centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores, debe cumplir con lo necesario para que estas personas puedan acceder a su trabajo y desempeñarlo con seguridad. Bueno, hay reglamentos y normas mexicanas de seguridad, salud y medio ambiente, y pues el trabajador, el patrón debe de cumplirlas, ¿no? No solo implementarlas, hay que cumplirlas. Un aspecto importante en esta fracción 17 es que los medicamentos y materiales de curación indispensables para una emergencia deben estar presentes en todo el tiempo. Eso es algo que no siempre se cuida, ¿verdad? Tener un botiquín, un material de curación para primeros auxilios no es algo que siempre se cuida tener. Y eso es independientemente del tamaño de la empresa. Fijar visiblemente y difundir en lugares donde se presta el trabajo disposiciones conducentes a las normas oficiales de materia de seguridad, salud y medio ambiente. Tal vez ustedes hayan fijado que cada vez más hay señalamientos de seguridad, por ejemplo, en caso de evacuación por algún fenómeno natural como un terremoto. Eso forma parte de estas disposiciones de establecer salidas, por ejemplo, de emergencia, puntos de reunión, y pues ya es parte de las obligaciones del patrón, independientemente de que están fijadas en otras leyes, de que están conectadas con otras disposiciones de otras leyes.
El patrón también está obligado a dar medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria, donde existan enfermedades tropicales endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Parece que está pensado para este momento, ¿verdad? Entonces, si los trabajadores están haciendo su trabajo, el patrón está obligado a darles medicamentos relacionados directamente con la emergencia, con el peligro. Entonces, es algo que el trabajador puede exigir, que le dé los medicamentos que le permitan superar la situación. En el caso de emergencia sanitaria, el patrón está obligado a cumplir con lo que se fije la autoridad competente, y así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señala dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. O sea, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, acaba en Puebla, en la ciudad de Puebla, bueno, en el estado de Puebla, se acaba de establecer hasta el 25 de enero una emergencia sanitaria que conlleva algunas medidas de restricción, de cierre de algunos negocios. Y pues cuando el patrón abre, siendo uno de los negocios no señalados como esenciales, que son los que se están cerrando, y lo abre, pues está incumpliendo con esta disposición, ¿verdad? Al no hacer caso de lo que la autoridad competente ha establecido para la emergencia sanitaria. Entonces, ya está previsto y es una adición relativamente reciente, desde 2012. Pues es digamos, la aplicación. Estamos en un momento de que esta norma pues, tiene una plena aplicación. Reservar, cuando la población fija de un centro rural exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no menor a 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales, centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población próxima. Esto parece una situación que solo como menciona, ¿no? En zonas rurales se puede dar. O sea, que el patrón esté obligado a destinar un espacio no menor a 5,000 metros para el establecimiento del mercado público, ¿no? Es una norma que pues no se aplicaría todos los días, ¿verdad? Solo en casos muy, muy, muy concretos, muy localizados. Vamos a ver. Aquí hay la fracción 22, hablando de las reducciones de la nómina, mencionamos a las relacionadas con el Seguro Social y con la Infonavit, pero cuando hay un sindicato y los trabajadores sindicalizados tienen descuentos por parte de ese sindicato, el patrón está obligado a hacerles un descuento, el descuento correspondiente que se haya pactado. Entonces, eso también se consignaría en la nómina, el descuento por las cuotas sindicales. No es en todos los casos, ¿verdad? Solo aquellos en los que el sindicato pues esté presente. Otra disposición relevante es la 23 bis, que en el caso de que un trabajador tenga obligaciones de pensiones alimenticias, es decir, que por los hijos que engendrados con otra persona, él deba pagar una cantidad para su manutención, entonces el patrón está obligado a hacerle un descuento, el descuento que fije la autoridad jurisdiccional. Es decir, sería una orden de una autoridad directamente al patrón para que le haga el descuento. Ya le establecería en qué cantidades debe hacerse ese descuento. Pero eso también aparecería en la nómina. Si hay un descuento por la pensión, pues también tiene que hacerse la deducción.
Como les decía, el patrón está obligado a cumplir con normas de higiene, seguridad, etcétera. Pero también está obligado a permitir la inspección de las autoridades del trabajo, que sería la Secretaría del Trabajo en este caso, y para verificar que efectivamente se estén cumpliendo con este tipo de normas. Aquí viene la fracción 25 nos habla de contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Nuevamente aquí depende del tamaño de la empresa, ¿verdad? Si pensamos en la mayoría, pues, está muy lejos de poder cumplir con esta encomienda, con esta obligación que le establece la Ley Federal del Trabajo. Pensando en empresas muy grandes, pues sí sería posible que se hiciera el cumplimiento cabal de esto que se menciona. Ustedes seguramente han oído hablar del FONACOT, que es un fondo nacional para que los trabajadores puedan adquirir, en principio eran solo bienes, es decir, comprar cosas. Ahora ya les hacen préstamos también. Y esas deducciones de los créditos que se otorgan en esas condiciones del FONACOT, pues también deben consignarse en la nómina y deben hacerse y consignarse en la nómina. Como correlativa de esa disposición, la fracción 26 bis, pues obliga al patrón a inscribir al centro de trabajo, al FONACOT, lo que se conoce como FONACOT, que es el Instituto al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, porque si no está inscrito, pues los trabajadores no van a tener acceso a ese beneficio. Y pues, la afiliación al patrón pues, es gratuita. De la fracción 17 nos dice que debe proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos, como una condición especial. Ahora, una reforma reciente nos habla de que por paternidad, ahora los trabajadores tienen derecho a 5 días laborables con goce de sueldo. Antes las mujeres, ¿no? Las que tenían hijos y eran trabajadoras, pues, tenían derecho a permisos y por parte del seguro al pago de sus salarios como parte de los beneficios del Seguro Social. Pero ahora, a partir de 2018, los hombres trabajadores también tienen derecho a 5 días laborables con goce de sueldo cuando nazcan sus hijos, que yo creo que es algo positivo, ¿no? Que antes no se consideraba de ninguna manera. Bueno, pues hay más normas. Vamos a abarcar las que son, si nos pasamos a las obligaciones de los trabajadores, vamos a enumerar algunas nada más. Es el artículo 134 y nos dice que ellos deben cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo. Es decir, si se establece, hay reglamentos para la ejecución del trabajo, pues ellos deben de cumplir, pues, cosa que es bastante lógica, ¿verdad? Deben observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Eso para todos los trabajos, aún el trabajo que uno pudiera considerar menos peligroso, tiene algún riesgo siempre, ¿no? Entonces, si observamos estas normas, pues el impacto que tendría es que se disminuirían el número de días que se pierden por ese tipo de eventos en el que un trabajador sufre un accidente, por ejemplo. Y eso nos permite, pues, para el gobierno, por ejemplo, en el caso de los permisos que se dan por accidentes o enfermedades de trabajo,
Eso es un costo, eso tiene un costo. En la medida que los trabajadores observen esas normas de materia de seguridad, salud y medio ambiente, pues esos accidentes o eventos que impidan que sigan trabajando normalmente, pues van a disminuir. Y lógicamente, bueno, pues, trabajar con salud, pues no es una prestación que nunca viene mal. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o su representante, a cuya autoridad estarán subordinados, lo que mencionábamos. Esta fracción recalca el carácter de subordinación, es decir, que está al servicio bajo la dirección de un patrón o de su representante. Eso es lo que lo hace diferente al trabajo de un profesionista, de alguien que percibe honorarios o como también se llama, una prestación de servicio personal, pero independiente. Entonces, aquí tenemos, si tenemos la duda, en algún momento ustedes, quizá como administradores, tengan la duda, el patrón les va a preguntar tal vez, o ustedes como empresarios, les va a preguntar, bueno, ¿y cómo lo contratamos? Bueno, entonces necesitamos preguntarnos qué labor va a hacer. Nosotros les vamos a dar las directivas, entonces es un trabajo subordinado. Él va a hacer su trabajo de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos, de manera independiente, pues entonces sería un trabajador que recibe honorarios, ¿no? Esta parte es importante porque ha habido desde hace años estrategias, ¿no? Para disminuir el impacto de las cuotas de seguridad social en la empresa. Entonces, se asimilan trabajadores que en realidad son subordinados como si no lo fueran. Bueno, pero ese es una cuestión aparte. Pero digamos, lo que establece la Ley Federal de Trabajo pues es que si hay subordinación, es decir, si trabajo con la dirección del patrón, con las directivas, con sus indicaciones, pues hay subordinación. Disculpe, profe. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, para las personas que son, que trabajan por honorarios, a ellos no se les da, ¿cuál era? La parte en la fracción número 15 de las obligaciones del trabajador, de proporcionar capacitación y adiestramiento. A los que trabajan por honorarios, ¿no se les da esa prestación? No, si un trabajador que se contrata por honorarios entra a las instalaciones, debe observar todo lo relativo a la seguridad, higiene y medio ambiente, ¿no? O sea, debe observar las normas. Pero se entiende que su trabajo no necesariamente siquiera lo desempeña en la empresa. Pensemos en un abogado o en un contador, o más bien en un asesor externo, por ejemplo, un asesor fiscal. Ellos tienen contacto con la empresa, pero su trabajo no lo desempeñan necesariamente ahí, solo acuden en algunas ocasiones. Ahora, si es el contador de la empresa, pues ahí hablamos más bien que es subordinación, ¿no? Ya no serían honorarios. Lo que mencionábamos hace rato, si tú trabajas para una persona y él te dice qué hacer todo el tiempo, te asigna tu horario, tu lugar de trabajo, ya no estamos hablando de honorarios, sino de subordinación y ese sería un trabajo como asalariado. Aquí ese es un punto importante, les digo, les recalco, importante, porque esta estrategia, bueno, o se usa como estrategia este límite, esta frontera entre lo que es un trabajador subordinado y lo que no lo es, para a veces incluir como trabajadores subordinados a los que no lo son o viceversa. Entonces, recalcando la contestación de tu pregunta, pues si es un trabajador que trabaja por honorarios, lo más probable es que no tenga necesidad o solo eventualmente de entrar a las instalaciones, lo que lo obligaría a observar las normas establecidas para seguridad e higiene. Por ejemplo, si entra a una fábrica, pues a lo mejor le dan un casco,
un equipo de protección, no sé, lo que corresponda según la naturaleza del trabajo que esté realizando la empresa. Pero digo, si es auténticamente un trabajador que percibe honorarios. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profe, claramente. Gracias. Ok. Sí, esta discusión, les comento, porque es importante. Se ha considerado, algunos abogados de especialidad laboral han mencionado, dice que el peor patrón que hay en el país es el gobierno, porque contrata secretarias, personal administrativo, que no es difícil establecer que son trabajos subordinados, pero los contrata para el régimen de honorarios. Esto ha venido cambiando. De hecho, expresamente el gobierno ha establecido ha criticado que se haya seguido esa práctica y ha tratado de irla cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay mucho personal médico que es eventual, que trabaja por contrato. Es decir, como si fueran personal de honorarios, ¿no? Cuando en realidad es personal subordinado. Pero eso en lo que corresponde al gobierno parece que tienen la intención de cambiarlo. Pero no solo ocurre ahí, también en la empresa privada se contratan de manera confusa, digamos, algún personal que por la labor que desempeña, es decir, por las directivas que recibe, debería ser considerado como asalariado. En fin, pero todo esto tiene solución, bueno, es decir, tiene un modo de canalizarse, ¿no? Si el trabajador considera que no está contratado en las condiciones que debería, y por consiguiente no está recibiendo las prestaciones que debería, puede acudir a la autoridad laboral. Esa era la manera de dirimirlo, de establecer quién tiene razón y quién no. Claro, esto pues lleva su tiempo y muchos no se animan a hacerlo, teniendo el derecho no los animan porque pues la consecuencia inmediata es que van a perder el trabajo, ¿no? Ok, bueno, seguimos. Entonces, aquí obliga a ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos, que de hecho debería ser una actitud normal, ¿no? O sea, no deberían pedir eso, pero como les comento, hay cosas que, siendo obvias, se tienen que consignar para que no haya quien en algún momento pueda alegar que no estaba obligado, ¿no? Por ejemplo, a trabajar con intensidad, cuidado y esmero. Pues, si la ley no lo dice, pues yo no estoy obligado. Pero bueno, para evitar esas situaciones, sí se establece con precisión y con detalle. En el caso de faltas, el trabajador tiene que avisar al patrón para que él le pueda hacer, que elabore lo que corresponda, ¿no? Si es una causa justificada, o si es en caso fortuito, fuerza mayor, bueno, pues que haga lo que corresponda, ¿no? Y eso pues va a afectar en su pago de la nómina también. Bueno, restituir al patrón los materiales no usados sin conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origina el uso de estos. Pues sí, ¿no? Si le dan una pala a alguien, no después se la quieran cobrar. Claro, él la va a cuidar, va a usarla de la manera que corresponde a la naturaleza de la herramienta, pero no le va a dar un uso distinto. Pero pues tampoco se le puede responsabilizar ni cobrar porque se haya gastado, ¿no? Que a lo mejor ya queda completamente inútil después de un cierto tiempo de uso, pues simplemente se le repone y ya no se le cobra. Y eso, bueno, está aquí la obligación del trabajador de regresar esos materiales, pero pues que tampoco le van a hacer incurrir en un gasto para reponerlo, en el caso que se haya desgastado mucho. Observar buenas costumbres durante el servicio. Otra norma de conducta
que entrarían en lo que si llamamos el terreno de la ética. Prestar auxilios en cualquier tiempo por siniestro o riesgo inminente de personas o intereses del patrón. Es decir, si ustedes están trabajando para alguien y hay un siniestro, ustedes están obligados a prestar auxilio. Claro, eso debe ser mientras ustedes no tengan riesgo, ¿no? Porque sería contraproducente. Pero sí, en la medida que sea pertinente, pues ustedes deben prestar, bueno, los trabajadores deben prestar auxilio en esos casos a los intereses del patrón o a sus compañeros de trabajo. Una emergencia, un terremoto, una falla grave de la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Están obligados a prestar auxilio. Bueno, están obligados a estar sanos, es decir, a someterse a reconocimientos médicos que deben estar previstos en un reglamento interior y en las normas de la empresa para comprobar que no padecen incapacidad de enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Por ejemplo, el trabajador que llega a su trabajo y tiene COVID y no lo manifiesta, pues está incumpliendo esta norma. Si no se somete a los reconocimientos médicos que puedan detectar precisamente esas incapacidades, enfermedades que pudiera tener. Entonces sí, que eso más bien remite al patrón, ¿no? Para que les proporcione tal vez algunas empresas tengan todo un equipo médico para estos casos. Bueno, si el trabajador sabe que tiene una enfermedad contagiosa, debe hacerlo del conocimiento del patrón, cualquiera que ésta sea, ¿no? Los que les mencionaba, bueno, ahorita la enfermedad de moda pues es el COVID. Y de hecho, ustedes, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha establecido un mecanismo telefónico de diagnóstico para aquellos trabajadores que tienen síntomas y a efecto de no acudir a su trabajo, en caso de que tuvieran que hacerlo, hay un cuestionario que ellos van llenando de manera que puedan diagnosticarse a distancia. Y de esa manera, si el diagnóstico resulta que están específicamente enfermos contagiados de COVID, pues se les extiende su incapacidad y bueno, se les exenta de acudir al trabajo en caso de que tuvieran que hacerlo, ¿no? Es que fuera una actividad no esencial, por ejemplo. Comunicar al patrón a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros y trabajos. Pues eso también se llama solidaridad, pero está consignado en la Ley Federal del Trabajo. Y pues también, por último, la fracción 13 dice guardar secretos técnicos, comerciales y de fabricación. Piensen en un chef o en un cocinero, que elabora un producto muy apreciado, ¿no? Y que tiene acceso a la receta secreta, pues está obligado, según esta fracción, a guardar escrupulosamente esos secretos, no tiene que divulgarlos. Y yo, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de la Coca-Cola, que tiene su fórmula que es muchas veces imitada, pero nunca igualada. Debe haber formas de que los productores del refresco pues no den a conocer a nadie más que un muy selecto grupo de personas cuál es la fórmula que utiliza para la elaboración del refresco, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de que un trabajador tenga acceso a esa información, pues debe reservársela. Vamos a regresar a la pantalla. Bueno, ese es un repaso un poco laborioso, pero necesario para irnos entrando en contexto. Nuestro objetivo es realizar el cálculo de una nómina. Así lo vamos a plantear. Pero alrededor de esto hay disposiciones
hay normas y esos vamos a irlas viendo de alguna manera, pero sí, como les repito, el propósito esencial es que ustedes aprendan a hacer el cálculo de una nómina, el cálculo de los impuestos, el cálculo de las retenciones, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta. Todo está bien, profe, gracias. Bueno, como les comento, yo estoy nuevo en la plataforma. De hecho, la última vez que di clases pues fue completamente presencial y en ese momento pues la tecnología no era lo que es ahora. Entonces, pues sí les voy a agradecer que me ayuden en estos lapsos en este proceso de aprendizaje que tengo. Pero también creo que esta manera de intercambiar de información nos puede ser muy útil y le podemos sacar provecho, ¿no? Voy a ver la manera de darles materiales que les ayuden a comprender mejor lo que vamos viendo. Ese es el propósito de que tenemos para este cuatrimestre. Bueno, quería comentarles sobre la forma de la evaluación. Parece que ya tenemos en el calendario 3 parciales, ¿verdad? 3 exámenes parciales. ¿Es así? Sí, profe. Así es. Ok, bueno. Bueno, no sé si podemos ponernos de acuerdo. Podríamos hacer, bueno, ya específicamente sobre la nómina, hacer algunos ejercicios buenos y eso podría integrar la calificación. ¿Qué les gustaría a ustedes qué peso creen les gustaría que tuviera esos ejercicios adicionales? Por ejemplo, un 20%, un 30%. ¿Cuál consideran que sea una proporción adecuada o para ustedes? Es decir, que consideramos la calificación de los parciales como el 70% o el 80% o el 60%. Bueno, es algo que vamos a establecer. Y el otro sea por trabajos, investigaciones que ustedes vayan haciendo. Ese es, de hecho, ¿Qué es lo que va a integrar todo el plan de trabajo, profe? Como, por ejemplo, vamos a tener, no sé, actividades como la realización de nóminas, vamos a tener investigaciones, no sé, se me ocurre sobre algunas leyes que rijan la ley del trabajo, vamos a tener, nos va a aplicar un examen como tal, o cuáles van a ser los rubros que va a calificar. Bueno, por las actividades que se van a hacer en total, no se va a dejar tareas o cosas así. Bueno, esa es la propuesta, que la calificación se integre por los resultados de los exámenes parciales en una proporción, que no sea el 100%, y que el complemento sean lo que tú mencionas, ¿no? Investigaciones, tareas, básicamente eso, ¿no? Investigaciones y tareas. A lo que yo les preguntaba era en qué proporción les gustaría que eso fuera. Que pesaran más los exámenes o que pesaran más las actividades que se les encarguen. Esa es la pregunta y lo pongo a su consideración para que ustedes, si quieren, entre ustedes después se ponen de acuerdo y ya afinamos la propuesta para la próxima ocasión, ¿no? Yo estoy abierto a eso. La idea es que, bueno, creo que si ustedes asumen que las tareas tienen alguna relevancia, bueno, pues será un aliciente para desempeñarlas, ¿no? Y creo que es una buena manera de que ustedes refuercen lo que vamos a ir viendo en el curso del cuatrimestre. Bueno, entonces ya me dirán ustedes en qué proporción quieren que sea. Una duda. A ver, sí, adelante. Bueno, es como que sobre el material. Ajá. Pasando, ya se puede decir que ahorita estamos como en la introducción.
Sí, sí, Después de básicamente eso vamos a ver lo de nóminas y todo eso. ¿Necesitamos una computadora y tener Excel o cómo le vamos a hacer? bueno, no todos tienen computadora. Sería el caso porque si es Excel, bueno, mi idea, que creo que sería lo mejor, es que todos lo hiciéramos en Excel, lo vayamos haciendo los ejercicios en Excel. Ahora, si eso no es posible, lo podemos hacer de manera manual. Empezaríamos con ejercicios que se pueden hacer manualmente, que fue como la nómina se hizo durante muchísimo tiempo, ¿verdad? La tecnología pues es una ayuda, pero no es tampoco una limitación para hacer el trabajo. Entonces, si no todos tienen esa posibilidad, podríamos ver que se vaya haciendo no necesariamente en un programa de computador. No sé, ustedes me Ok, es que yo en mi caso, mi computadora está descompuesta y me la entregan en como en 15 días yo creo, o 20. ok. Ajá. Entonces por eso era mi pregunta. Y ahorita estás en el teléfono, supongo. Sí, claro, ahorita estoy en celular. Ajá. Aunque ahí también se puede manejar el Excel, algunas hojas, pero sí bueno, yo lo he tratado de hacer, es muy incómodo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Si la idea, lo mejor, lo más recomendable es que Excel nos ayude, pero si no, podemos hacerlo de otra manera, no hay problema. Al final de cuentas, lo que se requiere es que ustedes conozcan el detalle del cálculo. Como les comentaba, si ustedes tienen un programa de cálculo de nómina, ustedes ingresan los datos necesarios y les arroja el cálculo de todo, ya capturando todos los parámetros que requiere, ya les arroja todo. Pero aquí lo importante y lo fundamental es que ustedes conozcan cuál es la forma de calcular cada cosa. Y esa es la intención. No que utilicen un programa determinado para hacerlo, sino que ustedes sepan cómo se hace. Pues prácticamente desde cero, ¿no? Pues para eso pues puede ser manual también o en Excel. Pues entonces vamos a esperar un poquito a ver si ya dispones de esa herramienta. En 15 días probablemente ya empecemos, ¿no? Porque hay otros temas que tenemos que ver antes de empezar con la nómina, específicamente. Pero va a ser lo fundamental, pero no va a ser lo único. Entonces, a lo mejor nos da tiempo para que tú tengas el equipo que te hace falta. Bueno, pero lo podemos platicar. Bueno, también entonces queda pendiente la determinación de cómo vamos a hacer las calificaciones. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Según el horario. Sí, profe, ya está a unos minutos de concluir. Ok, bueno. Bueno, entonces ustedes en la próxima clase, si ustedes tienen contacto entre ustedes para que hicieran un consenso, lo que les mencionaba de la forma de evaluación, o habrá quien quiera decir, no, pues puro examen o puro trabajo. Bueno, pero no, yo creo que tiene que haber una mezcla de los dos, ¿no? Y pues eso es lo que les pido a ustedes que consensen para que podamos establecer la forma de evaluación. Profe, ¿y podría ser, por ejemplo, hacer un ejercicio manual para, pues, saber a lo mejor las fórmulas o el procedimiento y ya posteriormente realizarlo, pues, a computadora, ¿no? Porque, pues, yo creo que es algo básico y como dice, si se supone que tenemos que saber cómo realizarlo, entonces, pues, aunque sea uno, ¿no? Para que, pues, tengamos, yo creo, las bases y las fórmulas y ya, pues, posteriormente, pues, hacerlo en Excel. Claro que sí, sí. Y todo, bueno, solidarizándonos con el compañero Jorge, pues también podríamos empezar de esa manera y haciendo talacha, como se llamaba en mis tiempos, hacer talacha, es como se aprende mucho también. Los detalles. Sí, yo creo que funcionaría bien
la propuesta de Patty, el de pues hacer a mano y saber cómo es que, cuáles son los, bueno, es que, bueno, antes, cuando yo era en el bachiller, el profe, bueno, el contador que nos daba conta, nos hacía hacer las nóminas manual. Bueno, en ese entonces pues casi nadie contaba con computadora o no era como que tan popular. Entonces no, él nos decía que mientras sepas hacerlos a mano, no tienes necesidad de una computadora. Si es que en algún momento, en algún caso, no cuentas con acceso a, pues sabes cuál es el procedimiento para hacerlo a mano. Entonces creo sí, la propuesta de Patty sería un poquito más viable. Sí, me parece muy bien. Sí, porque además vamos a hacer ejemplos de 1, 2, 3 trabajadores. No vamos a hacer la nómina de Volkswagen, por ejemplo. Entonces sí. Sí, Okay. profe, sí, porque es, bueno, en mi experiencia, pues es demasiado laborioso. Luego nos ponían ejercicios de 20 trabajadores, 30 trabajadores. Entonces había que hacer, eran 12 columnas por 20 trabajadores, entonces se alargaba demasiado y eran como que cálculos y multiplicaciones y divisiones. Entonces sí es bueno, lo digo por experiencia, digo, es muy, muy complicado y laborioso. Y ahora es más porque ahora no sé hace cuánto fue que eso, pero hay algunas cosas que han cambiado. Y no solo es hacer la nómina, sino es hacer los recibos de nómina timbrados, y es hacer ajustes. Bueno, en fin, sí, me parece bien. Vamos a empezar con los cálculos manuales para que ustedes vayan conociendo el detalle del cálculo. Me parece muy bien. Bueno, creo que los dejo para que ustedes tengan tiempo de hacer alguna otra actividad. Muchas gracias por su presencia y atención y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Buen día. profe. Gracias. Gracias, buen día. Luego. Hasta luego. Bye.